El anuncio formal de la participación de Shohei Ohtani en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 ha detonado una crisis de moral sin precedentes en Seúl. Este movimiento, lejos de ser un simple titular deportivo, ha sido interpretado por la inteligencia mediática surcoreana como una declaración de rendición inmediata. El despliegue anticipado de activos de élite como Ohtani y la previsible adición de estrellas como Yoshinobu Yamamoto y Seiya Suzuki ha llevado a los analistas de la nación rival a emitir un diagnóstico sombrío sobre las perspectivas del equipo nacional. La magnitud del pánico es evidente. Tras la confirmación de Ohtani el 24 de noviembre en sus redes sociales, donde expresó su entusiasmo por representar a Japón, los medios surcoreanos reaccionaron con consternación. El periódico Sports Chosun, en una revelación que parecía más un informe de desastre que una crónica deportiva, tituló «El dios del béisbol, Shohei Ohtani, confirma su participación en el WBC». El análisis que siguió fue brutalmente honesto. Dado que Japón y Corea del Sur volverán a encontrarse en el Grupo C de la primera ronda, el medio concluyó que la declaración de Ohtani significó que la clasificación a la ronda eliminatoria se ha vuelto desesperada para Corea del Sur. Mientras Japón se prepara para una fiesta, Corea del Sur, según el Sports Chosun, debe preguntarse si deberíamos simplemente renunciar al partido contra Japón. La situación se describió sin ambajes como una noticia que se siente como una calamidad para la selección nacional de Corea. La brecha estratégica se ensancha exponencialmente. Si a un rival ya difícil se le suman las superestrellas de la Major League Baseball, la disparidad de poder se vuelve insalvable. Los analistas surcoreanos predicen la inevitable participación de Yamamoto y Roki Sasaki, argumentando que la presencia de Ohtani elimina cualquier justificación para que ellos se abstengan. La preocupación se extiende más allá del montículo. El mismo medio enfocó su análisis en la potencia ofensiva. Mencionaron a Seiya Suzuki, el cañonero diestro que no estuvo en la edición anterior. Si Seiya Suzuki aparece, estaremos completamente acabados. Ohtani acaparará toda la atención, pero si le concedes bases por bolas a Ohtani en todas las apariciones, aún tienes a Suzuki detrás de él. Y si también participan Munetaka Murakama y Kazuma Okamoto, ¿dónde encontraremos una oportunidad para competir? No hay lanzadores en Corea del Sur que puedan detenerlos ahora mismo. Este comentario constituye una rendición estratégica antes del primer lanzamiento. Existe una mínima esperanza para Seúl. La posibilidad de que las restricciones de los Dodgers limiten el uso de Ohtani como lanzador. Sin embargo, incluso bajo este escenario, la profundidad del cuerpo de lanzadores japonés sigue siendo abrumadora, con Yamamoto a la cabeza y posibles incorporaciones de activos de la MLB como Yusei Kikuchi, Shota Imanaga y Shota Taira. Si este colectivo se materializa, el Sports Chosun pronostica que Corea del Sur no podrá anotar ni 3 carreras contra Japón. El problema de Corea del Sur no es solo la fortaleza de Japón, sino su propia debilidad sistémica. Actualmente, la representación coreana en la MLB se centra predominantemente en bateadores, con Lee Jung-hoo, Kim Ha-sung y Kim Hye-sung. La situación del picheo es crítica. Tras el regreso de Hyun-jin Ryu a la liga coreana, los medios locales informaron que los lanzadores surcoreanos en las grandes ligas han sido aniquilados. La lamentación es que el país carece de reservas de lanzadores capaces de desafiar a la MLB a corto plazo. Las estadísticas recientes refuerzan el pesimismo. Corea del Sur ha logrado solo una victoria en sus últimos 11 partidos internacionales de representación. Este declive llevó a que una voz interna
el propio jardinero de los Gigantes de San Francisco, Lee Jung-hoo, ofreciera un diagnóstico brutalmente sincero sobre la causa de la decadencia del béisbol coreano. En una aparición en el programa The TV de SBS Sports, Lee Jong-hoo, el coreano con mejor rendimiento en la MLB en la temporada 2024, fue interrogado sobre el pobre desempeño del equipo nacional, que incluye la eliminación temprana en el WBC 2023. Su respuesta, dirigida a su antiguo compañero de equipo Lee Dae-jung, fue directa. ¿Puedo ser honesto? El primer déficit señalado por Lee fue el retraso en el análisis de datos. Siento que, como miembro del equipo nacional, necesitamos mejorar nuestro análisis de poder, afirmó. Aunque los equipos de análisis proporcionan mucha información, Lee insistió en que no es suficiente. Charon reveló un incidente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, donde el análisis de scouting difería significativamente de la realidad. El informe preveía velocidades entre 137 y 141 kilómetros por hora, pero el lanzador rival lanzó a 147 kilómetros por hora. La disparidad entre el dato y la ejecución real era de 10 kilómetros por hora. Una brecha catastrófica a nivel profesional. Lee señaló que Taiwán, reciente campeón del Premier 12, superó a Corea del Sur en gran medida debido a su superior aplicación de datos. Cuando se le preguntó específicamente sobre el retraso de los jugadores coreanos en comparación con Japón y Estados Unidos, Lee identificó un factor clave: el control de los lanzadores. Lanzadores que pueden lanzar donde quieren y que tienen lanzamientos de ruptura que pueden usar como winning shot desde una cuenta favorable, se encuentran tanto en Estados Unidos como en Japón, indicó, expresando su asombro ante la falta de esa precisión en el staff coreano. La presión sobre Lee Jong-hoo es inmensa. En otra entrevista, se le preguntó cómo se sentía al ser comparado con Ohtani, lo que provocó una reacción visiblemente irritada. No sé por qué me comparan con Ohtani, y creo que Ohtani se sentiría molesto si lo supiera, confesó. Lee se apresuró a establecer la jerarquía. Ohtani ya es un jugador que ha dejado mucho en la historia de la MLB. Y yo soy un jugador que recién está comenzando. Incluso si solo miramos la escala de sus contratos, es incomparable. Charon refleja una profunda conciencia de la diferencia de nivel, contrastando con la narrativa interna en Corea que intenta elevarlo al estatus de el as de Corea. Lee enfatizó: honestamente, cada vez que veo a Ohtani, siento admiración. Incluso cuando jugamos contra él, no lo siento como un rival. Su respeto se extiende a la leyenda japonesa Ichiro Suzuki, cuyo dorsal 51 adoptó. Esta postura de Lee Jung-hoo sugiere que sus críticas a la Federación de Béisbol Coreana están motivadas por una crisis de percepción y una preocupación genuina por la ceguera ante la realidad internacional. El efecto más preocupante de esta crisis de confianza se manifiesta en la deserción tácita de los activos coreanos de la MLB. El caso de Tommy Edman, de los Dodgers, es el más sintomático. Su experiencia en el WBC 2023, en agudo contraste con la de Lars Nootbaar, ha dejado cicatrices profundas. Mientras Nootbaar se integró sin problemas en el equipo japonés, a pesar de no hablar japonés, gracias a su actitud abierta y al apoyo del entorno, Edman, un coreano-americano que se unió al equipo de su madre, vivió una experiencia de aislamiento extremo. Edman, ganador de un Guante de Oro en 2021, llegó con grandes expectativas a Corea. Antes del torneo, había expresado su orgullo. Estoy emocionado de ser parte de esta rivalidad. Hay grandes jugadores en Corea y también en Japón. Sin embargo, al llegar al dugout, se encontró con una barrera lingüística insuperable. Edman apenas habla coreano.
En las reuniones se limitaba a asentir, fingiendo comprensión. Fue realmente doloroso. Me sentía mal por detener el flujo de la conversación si hacía una pregunta, confesó. A diferencia de Nutbar, Edman se sintió alienado. Las exigencias tácticas se sumaron al estrés. Se le pidió jugar en posiciones ajenas y su orden de bateo variaba constantemente, llegando incluso a ser excluido de la alineación sin explicación. Sus resultados fueron pobres, y la prensa y los aficionados coreanos, que antes lo habían recibido como un héroe, le dieron la espalda, criticándolo por no entender el béisbol coreano. Edman se sintió espiritualmente agotado. Me preguntaba si realmente estaba siendo aceptado como parte del equipo. Incluso vistiendo el uniforme, me sentía como un extraño que venía de fuera. Pero el aspecto más devastador de su trauma fue su sensación de ser utilizado. Siento que no me llamaron como miembro del equipo coreano, sino simplemente para generar titulares, o solo para llenar la pieza de tener un jugador de grandes ligas, reveló Edman, expresando la dolorosa conclusión de que fue un símbolo más que un jugador clave. Aunque Edman recuperó su forma en 2024 y ganó el MVP de la serie de campeonato de la Liga Nacional, su relación con la selección sigue siendo tensa. En la conferencia de prensa de presentación del nuevo entrenador del WBC 2026, Lee Kang-chol, se le preguntó sobre los jugadores coreanos en los Dodgers. El entrenador mencionó a Kim Hae-sung y otros, pero el nombre de Edman nunca fue pronunciado. Posteriormente, al ser preguntado sobre su posible regreso, Edman mostró una expresión de resignación. Dudaría, seguro, admitió. Pero por ahora, quizás no tenga el valor de volver a esa atmósfera. Esta declaración se interpreta como una deserción tácita. Y Edman no es el único. Kim Ha-sung, otra figura clave, también enfrenta dilemas que podrían justificar su rechazo a participar en 2026. Kim, una estrella emergente, tuvo una temporada 2025 difícil con los Dodgers. Aunque comenzó fuerte, su rendimiento se desplomó drásticamente en la segunda mitad, luchando contra los lanzadores de la MLB y viendo su tiempo de juego reducido. Terminó la temporada con estadísticas insatisfactorias. Al igual que con Edman, los medios coreanos cambiaron rápidamente su narrativa, pasando de nacimiento de una nueva estrella a decepción y muro de las grandes ligas. Tanto Edman como Kim Ha-sung se enfrentan a la misma encrucijada estratégica. ¿La participación en el WBC es realmente beneficiosa para sus carreras? Edman carga con el dolor del aislamiento de 2023. Kim, tras perder su posición en los Dodgers, tiene la urgente necesidad de reagruparse y asegurarse un puesto en 2026. Participar en el WBC conlleva una carga psicológica y un riesgo de lesión que podría comprometer su regreso a la élite. La extrema polarización de los medios coreanos, el jugador es un héroe si gana, y despiadadamente criticado si fracasa, solo amplifica esta ansiedad. Con Edman prácticamente fuera y Kim Ha-sung dudando ante la necesidad de priorizar su carrera en la MLB, la selección nacional de Corea del Sur se enfrenta a una crisis de liderazgo y talento. El equipo debe competir contra una Japón en pleno apogeo, impulsada por la presencia de Ohtani y la previsible concentración de talento de la MLB. El WBC 2026, por lo tanto, no es solo un torneo para Corea del Sur. Es un referéndum sobre el estado actual de su béisbol. Un referéndum que, según sus propios analistas, ya han perdido.